Hoy 13 de noviembre es el Día del Pensamiento Nacional y por supuesto, como todos los jueves, estamos en nuestra columna con Maximiliano Martínez para hablar un poco sobre todo de la historia y de la vida de Jauretche, que es lo que da inicio a este día. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Ana Paula? Bien, muy bien. Cuando entré, digo, estaba Merentiel acá adentro, pero no, me confundí y sentí... No. Era otro tema. No, está bien. Me gusta que me expliques, porque me gusta entrar y sorprenderme. Sí, pasa. A veces pasa. Bueno, vamos a lo que nos trae hasta acá. Esta efeméride, Día del Pensamiento Nacional. Un día que es muy importante, pero que no se le da la verdadera trascendencia que debería tener. Porque cuando nosotros pensamos en pensamiento nacional, lo interesante sería definir qué es el pensamiento nacional. Y en la Argentina tiene que ver con toda una corriente de pensadores argentinos, en su gran mayoría de principios del siglo XX y mediados del siglo XX, que comenzaron a pensar una idea de país y de Estado teniendo en cuenta la situación del país en el que vivían. Cuando nosotros pensamos, casi todas las corrientes de pensamiento que atraviesan al mundo son europeas, ¿está bien? Casi todas vienen desde Europa. Hay una línea histórica que es la que nos forma a nosotros, que es Egipto, Grecia, Roma, Europa, el proceso de colonización y conquista, la explotación de la primera globalización del mundo y ahí las corrientes de pensamiento que influyen sobre los diferentes países. Pero cada uno de los mismos, en la conformación misma de ellos como estados, han tenido pensadores que han pensado justamente esa realidad política que los ha atravesado desde sus situaciones, sus contextos, sus problemáticas y sus necesidades. Eso es lo que lleva a que te aparezcan figuras como Arturo Jauretche y tantos otros pensadores más que ya seguramente nos vamos a ¿Cuáles son por ahí los principales ejes o ítems de un pensamiento nacional? Y el pensamiento nacional que plantean justamente, porque esto comienza con Jauretche, con el día del nacimiento de él, que es el 13 de noviembre de 1901. ¿Cómo se fue construyendo de ahí, digamos? Jauretche es como el iniciador, por decirlo así, pero no es el único, ¿está bien? Cuando pensamos del iniciador decimos que sobre él recaen o abrevan dos grandes hechos históricos que él atraviesan a su forma de ver el mundo. Él es una persona del interior de la provincia de Buenos Aires, nace en Lincoln, ¿está bien? En 1901. O sea que nace durante la presidencia de Julio Argentino Roca, ¿está bien? Estudia en la Universidad de Buenos Aires y en esa Universidad de Buenos Aires conoce a un profesor de literatura que va a ser el que le va a introducir en el pensamiento crítico y reflexivo sobre las problemáticas que lo atravesaban. Estamos hablando de finales de la década del 10, principios de la década del 20. Cuando uno piensa en Jauretche, piensa principalmente en que dos hechos influyeron sobre su pensamiento propio. La Revolución Mexicana y la Reforma Universitaria. Esos dos pensamientos son los que a él lo hacen comenzar a ver críticamente este proceso que se está viviendo, sumado a que está atravesado por el primer gobierno popular argentino, que es el gobierno de Irigoyen, y es atravesado por este profesor de letras, que es un tal Homero Mansi, ¿está bien? Que va a ser uno de los escritores de tango más importantes de la historia argentina. Esto va a llevar a que se posicione dentro de este radicalismo personalista irigoyenista y se oponga al radicalismo conservador y liberal. El golpe de 1930 lo va a encontrar a él en Mendoza, porque su esposa era mendocina, y eso lo va a llevar a que defienda sus ideas y justamente se encuentre con esta cuestión de que su pensamiento tiene que conformar un lugar desde donde se pueda resistir. Eso va a llevar a que intenten llevar adelante una revolución en paso de los libres, con los que van a ser los que van a conformar la primera agrupación de pensamiento nacional, netamente, que va a ser Forja, el Frente de Orientación Radical de la Joven Argentina, donde dentro de ese lugar vas a tener pensadores como Homero Mansi, Gabriel del Mazo, Arturo Jauretche y quizás el pensador más importante que ha tenido la Argentina desde mi punto de vista, que es Raúl Scalabrini Ortiz. Eso va a conllevar a que ese pensamiento tenga una línea de resistencia ubicándose en un lugar que los aleja del liberalismo conservador, pero también de la izquierda. ¿Está bien? Este pensamiento es netamente nacional, está mucho más cercano a lo hispano
que a lo europeo extranjerizante. Ellos no creen ni en la izquierda ni creen en el liberalismo conservador. Por eso la línea de continuidad histórica que van a tener va a ser San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Eso te iba a preguntar, claro, porque hay varios, sobre todo algunos partidos o algunas corrientes políticas que tienen como bandera el Día del Pensamiento Nacional, por ejemplo, el justicialismo. Sí, pero a esa línea de pensamiento que tiene el justicialismo, si bien forja, tiene la continuidad y la cristalización de su proyecto nacional en el primer gobierno de Perón, el segundo gobierno de Perón es muy crítico con ellos, porque ellos son pensadores críticos reflexivos. Claro. ¿Está bien? Y eso los lleva a no posicionarse en un lugar de dependencia ideológica, sino en un lugar de crítica contra el modelo. Ellos ven que el primer gobierno abreva sobre todas sus luchas, porque pensemos, Jauretche escribe sobre la pedagogía y la psicología social del argentino del Estado oligárquico liberal. Scalabrini Ortiz te escribe sobre la cuestión del colonialismo y los ferrocarriles. Homero Mansi en sus tangos proyecta la melancolía y la nostalgia del argentino en ese trascender que es la década infame. Después tenés pensadores como Hernández Arregui, que desde la historia intentan llegar a los sectores sociales bajos, pero también al ejército, para convertirlo en un actor de poder que esté vinculado directamente con el pueblo y no con las estructuras que lo dominan. No sé, pienso en José María Rosas, pienso en el revisionismo histórico que se desprende de este pensamiento nacional. Pienso luego, más adelante, en Duhalde, en Kusch, y en la literatura, que en el programa pasado lo vimos, que también tiene que ver con este pensamiento nacional, que no tiene que ver con la política propiamente dicha, pero que tiene una impronta política en cada uno de sus escritos. Entonces, eso es lo que va conformando ese pensamiento nacional. Vos pensás que uno de los directores que tuvo la editorial más importante de la República Argentina, que fue Udeva, fue Arturo Jauretche. El presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires fue Arturo Jauretche. ¿Está bien? Entonces, cuando vos fue uno de los últimos hombres que tiene un enfrentamiento en un duelo a muerte con un representante de la dictadura del 66, ¿sí? Y quien relata ese duelo es el Pello Berbisky. Está bien, que era muy joven en ese momento. Entonces, cuando vos ves eso, vos vas viendo que todos estos hombres conformaron esa línea de pensamiento que lamentablemente, estaría bueno estudiarlo, no es reconocido por la academia. Claro, no. ¿Está bien? La academia no reconoce a ese tipo de pensadores. Habría que analizar el por qué. ¿Por qué un Raúl Scalabrini Ortiz, un Homero Mansi, un Arturo Jauretche, un Hernández Arregui no tienen la profundización que tienen otros pensadores del mundo del mismo momento? Y que cuando vos ves y lees sus textos, porque por ejemplo vos lees el Manual de Sonceras Argentina, o lees El Medio Pelo en la Sociedad Argentina, o cualquiera de los textos de Jauretche, vos estás viendo una crítica reflexiva, de una profundidad filosófica propia del lugar de donde vienen, que no la vas a encontrar en ningún texto europeo. ¿Está bien? Porque las realidades son completamente distintas y en las ciencias sociales justamente eso. Es más, la academia se ha posicionado en contra de ese pensamiento nacional. ¿Por qué? Quizás el lugar esté justamente donde vos lo ubicaste, en que el peronismo se apropió de ese pensamiento nacional y bueno, eso hizo que la academia no lo reconozca como lo que verdaderamente es. Pero la profundidad de la reflexión crítica que tienen en sus textos es digna de leer y prácticamente de aplicar en cualquier tipo de momento. Vos lees el Manual de Sonceras Argentinas y cuando vos ves la soncera, que es el hecho de usar un concepto que permita una llegada hacia todos los sectores sociales, algo que Bourdieu lo viene a decir 20 años después, que si el conocimiento científico no se populariza, no tiene ningún sentido la construcción del mismo. Y Jauretche construye ese conocimiento con palabras que la gente pueda entender. Por eso son textos pedagógicos. Claro. Cuando vos ves que habla de sonceras, ¿qué te está queriendo decir con la soncera en su reverso lacaniano? En que son esos prejuicios que todos tenemos en referencia a algo. La civilización o la barbarie, habla de él en el manual. Es una crítica justamente a Domingo Faustino Sarmiento como el constructor
de esa imagen idealizada de la sociedad argentina. ¿Está bien? El concepto aspiracional de querer ser lo que no sos y no reconocer lo que verdaderamente sos. Y lo fantástico que tiene el libro es que al final tiene líneas en blanco para que vos pudieses escribir, al final son ceras actuales. Hoy ese libro podría tener, no sé, 5.000, 7.000 páginas. Estos días, estos momentos y esta columna sirven para eso.